El Club Voleibol Valencia comenzaba un año más su andadura nacional con ganas de asaltar Gandía y no a las 6 de la mañana en Cocoloco, como era ya costumbre. El equipo empezó por detrás en el marcador en el primer set y le costó remontar un marcador que al final fue positivo gracias a la lucha y el sacrificio que se dio en un final de set agónico. Pero lo realmente llamativo fue la desgraciada lesión que sufrió Carlos López, alias Muñón o Chapman, cuando deja de comer jabalíes. Lesión con la que aguantó sin decir nada como solo hacen los titanes. Al final del encuentro, el médico en nómina del equipo habló para los discretos medios y dio su diagnóstico. El paciente ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y una rotura de 2 costillas, la cual ha provocado una hemorragia interna en los pulmones, lo cual hemos tenido que intervenir rápidamente para poder evitar esa hemorragia interna y que el paciente falleciese. Lo cual ahora mismo el paciente se encuentra estable y le estamos tratando con calmante estándar. Esto hizo reaccionar al entrenador del equipo, Paco Usagre, con aires de cowboy y dio entrada al flamante fichaje Paco Puñal del Cabañal, que volvió a hacer alarde de ese despliegue de medios que consigue jugando a este deporte. Una vez más, su peña incondicional, que ya se desplazó a Leganés la temporada pasada, le acompañó para no perderse su debut. Sensación que hace mucho que yo no sentía esto. La verdad que, no sé, indescriptible. Es un máquina, es un fuera de serie. Coge un palo, coge los compases y él mete su música. Y eso, pues eso lo hacen los genios. Sus manos se mueven a una velocidad vertiginosa, a compás, algo excepcional. Pero Pacopu no debutaba solo, también lo acompañaría Joaquín Marzano, conocido como Diego Forlán o Owen Wilson, o simplemente el uruguayo. Carlos Galera, Sixpack, también esperaría su ocasión desde el banquillo, ya que el club lo reservaba para el trascendental partido del domingo, contra el CP Conqueridor. Soy campeón de culturismo en las categorías de campeón de España, campeón de Europa y campeón del mundo. Pues ahora voy a levantar 260 kilos. Give this a run, yeah, look at me dear, I'm being sincere, I think you could be the one, so give me your hand and make me your man, well come on, let's give this a run, 'cause I wanna fall in love. El equipo consigue 3 puntos valiosos que le dan la moral e ilusión para recibir este fin de semana al Club Voleibol Xàtiva, en donde se espera un lleno en la grada si nos guiamos por las visitas vía Facebook que J comenta vía interna.